Muy bien, hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer vamos a usar un simulador más. Este es un simulador para circuitos electrónicos. Igual no vamos a hacer nada muy complejo. Sería igual que en el CAD-Simu. Bueno, aquí es para poder entender a lo mejor cómo funcionan un poco algunos tipos de luminarias, que es la parte que estamos viendo. Y también en las conexiones. Y vamos a ver que de hecho utiliza pues la representación, ¿no? La simbología que les pedí al inicio del curso. Entonces les voy a pasar este archivo, se descarga en la computadora, sí, solo en la compu, para Windows. Es un ejecutable, entonces procedemos a abrirlo. Vamos a darle clic a este que dice livewire.exe. Y bueno, abre esta ventana, ¿sí? Y nos muestra también una paleta de elementos, de opciones. Si se dan cuenta, toda esta paleta tiene los elementos de la simbología, ¿no? De los circuitos eléctricos y electrónicos. Y vienen más componentes, ¿no? Obviamente no vamos a usar todos, únicamente los básicos, los necesarios. Voy a borrar esto de aquí. Podemos seleccionar y suprimir. Entonces tenemos diferentes elementos. Aquí estamos en lo que son las fuentes de voltaje. Y bueno, como ya habíamos visto, pues hay dos tipos de voltaje. Uno es corriente directa y la otra es corriente alterna. Una batería o una pila, que está como celda, estas nos van a dar corriente directa. Van a tener esta simbología. A veces tiene esta simbología de aquí, ¿sí? Simplemente trae un signo de más y significa que es una fuente de voltaje de corriente directa. De hecho aquí tiene las iniciales DC y tenemos AC, que es corriente alterna o fuente de voltaje de corriente alterna. Esta nosotros la modificamos, es como la que está en los tomacorrientes de nuestras casas, ¿no? O en alguna fábrica para conectar máquinas grandes, motores, etcétera. Entonces siempre es corriente alterna y es muy diferente a la corriente directa, tanto en potencial como el modo de alimentación para algunas máquinas. Existen eliminadores o convertidores de corriente alterna a corriente directa, los cuales pues no pudimos ver en la clase por todo este problema que se desarrolló. Y bueno, a lo más que podemos pues es simularlos, ¿no? Aquí mismo vienen otros elementos. Aquí donde dice Output Components, tenemos lo que son las lámparas, ¿sí? Y otros elementos. Selenoides, relevadores, motores. Vean, aquí también viene un motor, pero el motor que viene aquí es más para simulación, no tanto como en el CAD-Simu, que le podemos dar animación. Entonces podemos utilizar esta que dice Signal Lamp y podemos usar esta que dice lámpara de filamento, ¿sí? Ok. Por el momento está bien. Bueno, esto está en output. Otros elementos muy comunes que vamos a utilizar están los conectores, no tanto, solo son terminales. En input components tenemos todos los que son interruptores, ¿sí? Vean, interruptores de dos entradas, dos salidas, o puede ser también de 4 polos, un tiro. Y aquí son de 6 polos, un tiro. Y aquí tenemos el de 3 polos, un tiro, que es el mismo que el de escalera.
el interruptor de escalera, y aquí pues solamente push button, ¿sí? Como las botoneras que se utilizan en la simulación de CATSIMU y todo esto. Aquí vamos a utilizar el switch simple, por ejemplo, y ya con esto. Entonces voy a utilizar primero lo que es la fuente de corriente directa. Voy a hacer estas a un lado, la batería o pila de celdas electroquímicas, que es como una batería de coche, una pila de 9 volts, una batería de moto, por ejemplo. Y este es una lámpara, un indicador. Si nosotros le damos clic derecho, nos va a aparecer modelos, y en modelos nos va a aparecer de cuánto queremos que soporte nuestra lamparita. Por ejemplo, si nuestra batería es de 9 volts, pues seleccionamos algo de 9 volts. En este caso no hay, entonces vamos a poner una de 12 volts, sea de 12 volts, y vamos a poner el interruptor. Vamos a hacer las conexiones en serie. Entonces ponemos este aquí, ponemos esto acá, y aquí estos dos puntos. Entonces nosotros le podemos dar aquí run, ¿sí? Y ahorita pues ya está corriendo el circuito, ¿no? Bueno, estos como están conectados no sucede nada. Aquí dice 0 amperes, o si nos acercamos nos da a veces las condiciones. Aquí nos dice que son 0 amperes y 0 watts. ¿Por qué? Porque tenemos el interruptor abierto, ¿sí? Por eso no fluye ninguna corriente eléctrica, es un circuito abierto. La corriente eléctrica va a existir hasta que cerremos circuito. Entonces cerramos y vean, se enciende el foquito y no se enciende totalmente, se enciende parcialmente. ¿Por qué? Porque el foco era de 12 volts y nosotros solamente le estamos metiendo 9 volts, ¿sí? Entonces ahora vean cómo aquí menciona que ¿cómo se llama? Que el foco está consumiendo 74.94 miliamperes y una potencia de 673. La potencia, ¿cómo sale? Pues es multiplicando la corriente por el voltaje. Si ustedes multiplican 9 por 79.94, les va a dar esos 673 miliwatts. Vamos a cambiar ahora, vamos a stop y vamos a cambiar el voltaje y vamos a ponerle 12 volts, porque es el voltaje que pues nos pide el foco. Entonces al ponerle los 12, pues vean cómo se ilumina mejor, ¿sí? Y ya, ahora sí menciona que está consumiendo 99.9 miliamperes, casi los 100 miliamperes, que es del modelo que nos decía, y una potencia de 1.20 watts, ¿sí? La potencia igual, multiplican la corriente que está pasando a través del foco por el voltaje del foco, ¿sí? Entonces pues 100 miliamperes por 12 volts pues da 1.20 watts. Y si nos ponemos en las ramitas, vean cómo menciona cuál es el voltaje y qué corriente está circulando a través de la línea, ¿sí? Todo esto nosotros lo podemos hacer con la ley de Ohm, que fue una ley que les expliqué casi al principio de la clase. Entonces yo creo que les voy a agregar parte de video. No sé si podamos alcanzar a apreciar la cámara. No me deja activarla. Bueno, en esta ocasión no podremos usar la cámara, pero bueno, este es el ejemplo del circuito. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de ponerle 12 volts, voy a levantar este interruptor, le pongo 15? ¿Sí? Pues sabemos que pues el foco se puede calentar de más, ¿no? Porque solo soporta 12 volts y nosotros le metemos 15. En algunas ocasiones pues sí aguantan los focos,
pero en otra sucede esto, se funde el filamento que viene dentro del foquito. Entonces aquí pues vean, explotó y nos dice el motivo, ¿sí? Que fue porque superó la potencia recomendada, la potencia a la que estaba diseñada la lámpara. Fueron 1.87 watts y alcanzó, era de 1.5 watts y rebasó esa cantidad, que fueron 1.87. Entonces levantamos. Ahora voy a hacer la prueba con otra fuente. Voy a quitarla de corriente directa. Y voy a poner la fuente de corriente alterna. Le voy a poner igual 12 volts y a la frecuencia que tenemos en México, en nuestras casas, que es 60 Hz. Les pido por favor también lo manejen en estas unidades, en frecuencia. Los voltajes sí lo pueden variar, pero en frecuencia lo manejan en 60, por favor. Y le dan OK. Entonces lo vamos a conectar a nuestra lamparita. Y bueno, aquí también estalló, eso no debió pasar. Pero 2.24. Ok. Vamos a ver si funciona cambiando Vamos a poner de filamento. Yo espero no estalle tampoco. Y si estalló. Bueno. A ver, voy a ponerle unos 9 volts. Bueno, parpadea muy extraño. Unos 11. Un 10. Bueno, de hecho la lamparita no debió quemarse. Una lámpara de filamento o foco incandescente son lámparas, o de halógeno, son lámparas que adentro tienen un alambre de algún material que soporta altas temperaturas, por lo general es de tuxteno. Entonces no importa si nosotros estamos suministrando 12 volts de corriente alterna o corriente directa, las lámparas deben de funcionar sin ningún problema. En este caso es un error del simulador quemando las lámparas. A ver, voy a probar esta que hice 130. Obviamente, si nosotros sometemos una lámpara expuesta por mucho tiempo a un voltaje un poco más elevado del que es, pues su deterioro va a ser más rápido. Voy a ver si aquí no quemo esa con los 120. Bueno, no tanto. La lámpara decía que trabajaba a 130 volts. Aquí pues dejamos que siga trabajando, ¿no? Trabaja 120 y la podemos dejar así. Esto que ven que como que parpadea es porque aquí nosotros tenemos corriente alterna. ¿Cómo sabemos? Bueno, ya les mencioné en qué partes podemos encontrar corriente alterna y corriente directa. Hay un equipo que se llama osciloscopio, donde nosotros podemos analizar todo ese tipo de información. Creo que está aquí en Measure. Y debe estar por aquí en osciloscopio. Vean, nosotros lo podemos poner, bueno, aquí porque es simulado, en un osciloscopio real no soportan más de 40 volts o 60 volts, así que
Aquí no hay problema porque es simulación, ¿eh? Si un día manejan uno que sí es real, no se mete directamente a la corriente alterna. Para una pila sí, para cosas de mucha potencia pues no. Vean, aquí saco esta gráfica, ¿sí? Aquí se va a dibujar lo que vea el equipo, que se llama osciloscopio. Entonces vamos a darle room y pues solamente se ve una mancha roja atravesando, ¿no? Tenemos que ajustar el tiempo, le damos doble clic para ajustar sus parámetros. En tiempo vamos a darle que sean, no sé, 10 segundos, no, que sean 2 milisegundos. Aquí le movemos al subíndice. Y que en voltaje máximo pues queremos que sea de, le voy a poner 150 y mínimo menos 150. Damos ok. Quedó muy fea. Ok, vamos a moverle al tiempo. Vamos a ponerle unos 6 milisegundos. Todavía no se aprecia bien. Bien, igual y no se expresa adecuadamente, pero aquí debería ser una señal senoidal, como la que se ve aquí en el dibujito. Pero pues no se puede. Supongo que eso es por la velocidad de mi computadora, procesador, el video, etcétera. Entonces el simulador no trabaja bien como debe ser. Vamos a darle stop. Y bueno, aquí tenemos una señal que sube y baja. El voltaje que nosotros medimos es un voltaje que se llama RMS, creo que ya lo habíamos dicho. El voltaje RMS solo es 2, se multiplica por raíz de 2 y obtenemos lo que es un voltaje pico. Por eso es que aquí podemos ver voltajes desde menos 150 hasta 150 y no en 120 como debería ser, porque 120 solamente es el voltaje eficaz. Ahora vamos a poner, nada más para hacer la prueba, una fuente de corriente directa. Bueno, supongamos que esta pila también es un banco de baterías y entre todas genera 120 volts. Vean cómo con esta batería la corriente directa solo es una línea que empezó desde 0 hasta 120 y se mantiene constante. Por eso también se le llama fuente de corriente continua o corriente directa, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí no están existiendo oscilaciones de ningún tipo. Muy bien. Bueno, ya que vimos que podemos armar circuitos con corriente alterna y corriente directa, vamos a ver que también ciertos tipos de elementos de luminarias pueden funcionar con alguno de los dos. Por ejemplo, si ustedes tienen un LED y lo quieren iluminar, pues aquí debe de estar, aquí está LED, voy a poner uno, voy a quitar esta lámpara por el momento. Y aquí lo voy a conectar y le voy a poner aquí en pasivo componentes que vienen lo que son resistencias, capacitores, bobinas. Ya tampoco vimos muy a fondo estos elementos,
potenciómetros, podemos poner una resistencia. Voy a bajar el voltaje de esta batería, le voy a poner a 12 volts. Y voy a dejar la resistencia de 1 kilo. Esto también es por la ley de Ohm, ¿no? Entonces vean cómo se ilumina el LED. Y menciona que a través de él circulan 10 miliamperes y 8.45 miliwatts. Voy a conectar la otra terminal y vean. Lo que estoy viendo aquí pues es el voltaje sobre el LED, que son 12 volts y es corriente directa. Un LED en estado natural solamente debe conectarse a corriente directa. Si lo conectan a corriente alterna, el LED se va a quemar, ¿sí? Todo lo que son las luminarias LED, como las luminarias fluorescentes, etcétera, no se conectan directamente. Lo que tienen es que adentro tienen una especie de balastrito que finalmente es un convertidor de voltaje. Entonces, por ejemplo, para las lámparas LED o los focos LED que existen, adentro tienen un cuadrito pequeño con un pequeño transformadorcito que se llama inverter. Entonces lo que hace es que convierte la corriente alterna de las casas a corriente directa para no quemar los LEDs, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí podemos prender y apagar. Bueno, esto solo fue una revisión rápida de cómo operan estos elementos. Voy a cerrarlo. Voy a quitar esta gráfica, voy a quitar el osciloscopio, y lo que me van a entregar ahorita, bueno, la actividad que va a hacer con respecto a este simulador es simular estos circuitos. El primero es simular ¿sí? Van a simular y le van a probar diferentes voltajes. Por ejemplo, si aquí son 12 volts, le van a poner, no sé, 5 volts. Damos zoom y vean, la intensidad es muy pequeña, apenas si se alcanza a ver. Si le ponemos 15 volts, por ejemplo, es mucha la intensidad, pero todavía la soporta el LED. Si le pongo 24, se quemaron tanto la resistencia como el LED, ¿sí? Y les menciona la causa, ¿no? Porque excedió la potencia necesaria. Por ejemplo, si ustedes tienen una fuente más grande, la resistencia, como es una especie, vamos a verlo así como una válvula de agua, ¿no? La corriente eléctrica es el flujo de agua. Entonces, si viene a través de este dispositivo y nosotros tenemos una válvula, y si la presión es bastante alta, pues ¿qué va a hacer? Que se nos va a romper, ¿sí? Porque no va a soportar toda esa presión. Entonces, si ponemos una de un valor más grande, por ejemplo, en vez de 1 kilo, voy a ponerla del doble, ¿no? 2 kilohms, en este caso, porque hablamos de corriente eléctrica, ¿sí? Vean que aunque sean 24 volts, él soporta la corriente eléctrica, ¿sí? Y el LED se ilumina. Si se dan cuenta, el LED por lo general mantiene una corriente y una potencia estables, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que no se quema directamente por la batería? Gracias a la resistencia. La resistencia está consumiendo el resto de esa potencia, ¿sí? Vean en los watts, en los miliwatts, ¿sí? 242 miliwatts, y aquí solamente tenemos 9.21 miliwatts. Entonces la resistencia ayuda a que no se sobrecargue y se quemen las cargas o los elementos. Más o menos es lo que hacen estos inverter que les digo que están dentro de muchas de las luminarias. La ventaja de los LEDs es que son elementos que consumen muy poca energía. Son excelentes para el ahorro. Muy bien. Ahora van a hacer ese circuito. El otro que van a hacer
Es que ya borré mi fuente de corriente alterna, este de aquí. Déjenme minimizo esta ventana. Vamos a poner a 120 volts y a 60 Hz para que se acostumbren a que así son las condiciones de un receptáculo o de un toma corriente. Vamos a poner la lámpara, le damos clic derecho y vamos a dejarla que sea de 130 volts a 20 miliamperes. ¿Sí? Normalmente las lámparas que manejamos pues son de 100 watts, 75 watts, etcétera, ¿no? Esa es la potencia eléctrica. La potencia o flujo luminoso es la potencia lumínica que entrega cada luminaria, ¿sí? Eso es, bueno, debieron verlo en la investigación que les pedí. Ya tendremos una clase para aclarar dudas por Zoom. Y bueno, tenemos que si esta lámpara con esta fuente, entonces vamos a input y ponemos los interruptores. Vamos a poner, por ejemplo, estos dos interruptores. Son como los interruptores de escalera, ¿sí? ¿Sí los recuerdan? Entonces, había dos formas de conectarlo, en la conexión cortocircuito o en la conexión así en serie. Voy a voltear le damos clic derecho y aquí en Arrange y vamos a ponerle en rotar, ya está. Entonces vean cómo los comunes se encuentran entre sí. Pero no debí rotarlo. El que debí rotar fue este de aquí. Izquierda. Ok. Entonces recuerden que podemos poner las conexiones directas. Aquí no tenemos que jalar cablecitos, simplemente ponen clic, jalan y se forma el alambre. Aquí. Y acá. Ustedes lo hacen más bonito. Ordenan más bonitos sus circuitos y lo cerramos aquí. Entonces pues ya podemos activarla. Está en estado abierto. Vean cómo el circuito se abre por estos dos interruptores. Recuerden que si es el apagador de escalera, con cualquiera de los dos se puede encender o se puede apagar, ¿sí? Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, ¿sí? Muy bien, entonces este es otro de los circuitos que van a hacer. Vamos a hacer el de 4 vías, nada más como ejemplo. Rápido. Ahí del internet, bajé rápido esta imagen. Es un interruptor de 4 vías, ¿sí? Y la pegué aquí. Nada más para ver el ejemplo, no es que la vayamos a usar. Vean cómo son las conexiones internas, ¿sí? Son 4 polos exactamente, ¿sí? Y vean la posición en la que se conectan. Siempre es una conexión que es cruzada, ¿sí? La forma en la que funciona este interruptor, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos reemplazarlo con uno de aquí. Miren, aquí tenemos el switch de 4 vías. Va a ser un poco difícil hacer la combinación con él. ¿Qué podemos hacer aquí? Muy bien, podemos utilizar este interruptor que está aquí,
que dice DPT de switch, que tiene las 4 salidas y las 2 entradas, y lo único que hacemos es unir los del centro y unir los de los extremos. De esta forma nosotros tenemos un interruptor de 4 vías, ¿sí? Una posición es con los dos interruptores hacia arriba. Vean, si aquí es fase, aquí es fase. Si aquí es neutro, aquí es neutro. Y si cambia de posición, ¿sí? Acá sería fase, el de en medio sería fase y el extremo sería neutro. Es como la posición que nos indica aquí, la posición cruzada. Entonces recuerden que nosotros podemos usar nuestro interruptor de 4 vías para hacer más interruptores que nos ayuden a hacer la conexión. Voy a poner aquí uno de 3 vías y del otro extremo el otro de 3 vías. Voy a jalar hasta aquí. Recuerden que aquí esto imaginamos que son nada más 2 polos y estos 2 polos aquí, ¿sí? Vamos a copiar nuestra fuente, vamos a ponerla ahí, y también nuestra lámpara. Copiamos, control C y control V. Ahí está. Entonces ahora tenemos nuestro interruptor de 4 vías en medio y los 2 interruptores de escalera. Entonces aquí está encendido. Podemos apagar y prender con el botón, con el interruptor que nosotros queramos. ¿Sí? Finalmente toda esta construcción de aquí es un juego de llaves como lo marca este interruptor. Entonces estas eran las conexiones que pues tenían que hacer, que íbamos a hacer antes de en físico. En este caso pues las van a entregar en simulación. Entonces van a hacer estos 3 y aparte van a poner los circuitos, conexiones en paralelo, en serie de los apagadores, etcétera. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo en este simulador. Nada más por no dejar en output. Vean, aquí también manejan lo que son los relevadores, ¿sí? Esta es de hecho la estructura del diagrama de un relevador de los más comunes, ¿sí? Aquí podemos hacer otro tipo de diseños. El solenoide, ¿sí? O la electroválvula. A ver qué modelos hay. Y hasta 24 volts. Vamos a poner ese. Vamos a quitarlo. Y vamos a poner este aquí. Voy a conectar. Voy a cambiar el tipo de fuente. Voy a poner una fuente de corriente directa. ¿Por qué la cambio? En este caso el solenoide, en sus modelos les dicen también qué tipo de voltaje es su alimentación. Hay algunos que son de corriente alterna y lo describen. En este caso dice que únicamente son de corriente directa y el máximo aguanta hasta 24 volts. Entonces pongo la pila de 24, la batería de 24 volts o banco de pilas y ya está. Doy, en este caso se bajó el solenoide, lo suelto y es de efecto simple. Imaginen que estos son la etapa de una banda, ¿no? A lo mejor en la banda viene un objeto y cuando es detectado lo empuja, y cuando cae el objeto y se da cuenta el otro sensor vuelve a abrir, ¿sí? Imaginen que estos en vez de interruptores pues fueran sensores, ¿no? A lo mejor interruptores de límite, ¿no? En alguna banda o algo por el estilo. Igual funcionaría pues si lo pasamos aquí en la electroválvula y nada más aquí cambiamos el tipo de fuente. Acá, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos un motor. Ya se dio stop.
¿Qué modelos hay aquí? Igual, aquí nada más es hasta 12 volts. Igual estos no, pues no presentan mucha, no son muy gráficos a la hora de funcionar. Igual voy a cambiar el tipo de alimentación y voy a poner una pila de 12 volts. Y aquí la voy a dejar de 12 porque es la alimentación de este motor, 12 volts. Corro y aquí la M da vueltas, no me acordaba de eso, y lo podemos soltar, ¿no? Se enciende, se suelta. Muy bien, de hecho nosotros también podemos hacer el giro. Podemos utilizar a lo mejor los juegos de relevadores, electroimanes, para poder hacer circuitos más complejos. En este caso nada más requiero que hagan las instalaciones y estos 3 circuitos, bueno ya 4, ¿no? 5 circuitos los que van agregados a la lista. Y pues sería todo por el momento, chicos. Gracias.